Berserk es conocido no solo por ser uno de los primeros shooters de la época, sino por ser también el título que pasó a la historia por ser uno de los videojuegos malditos, teniendo así muchas coincidencias con 3 casos perturbadores. Bienvenidos al Sábado de Terror con la verdadera historia de Berserk. Luces, micrófonos, que comience lo geek. ¿Qué tan demoníaco puede llegar a ser un videojuego? ¿O qué tan macabro puede ser su origen? Sin duda, cuando la trama no tiene consigo ese lazo entre el entretenimiento y lo misterioso, lo hace aún más perturbador. Este es el caso de Berserk. Es un videojuego clásico que fue lanzado en 1980 para distintas plataformas, entre ellas la famosa Atari 2600. No other company offers you as many different video game cartridges as Atari. También fue parte del arcade, así que si eres de esa época, tal vez te tocó jugarlo por unas monedas en las maquinitas. Berserk fue creado por Stern Electronics. La jugabilidad era muy simple. Se controlaba un personaje humano, el cual tenía una misión: destruir a todos los robots que se encontraban en diferentes áreas con la finalidad de acumular puntos y obtener la máxima puntuación posible. The humanoid must not escape. Un juego bastante largo que contaba con más de 6000 niveles. Una de las innovaciones de este juego fue incluir robots de distintos colores que indicaban el nivel de peligrosidad, siendo los amarillos los menos difíciles, los morados y rojos y grises más peligrosos. Además, aparece Evil Otto, una cara sonriente indestructible, la cual te perseguirá después de unos cuantos niveles, aumentando su velocidad cuanto menos robots hay en pantalla. Un enemigo bastante perturbador, pues además de ser indestructible, su aspecto da una sensación agridulce. Que una carita sonriendo sea el mayor temor del juego es algo extraño. Intruder alert, intruder alert. Este era el típico juego que podríamos encontrar en los salones arcade de aquellos años, algo muy simple y sencillo que podía jugar cualquier persona. Sin embargo, con el tiempo fue llamado el videojuego maldito, ya que ocurrieron ciertos acontecimientos que impactaron a la industria, convirtiéndose en un arma poderosa para aquellas asociaciones que estaban en contra de los videojuegos. Las razones del por qué le llamaron videojuego maldito tenía algo en común, y ese es Friar Tuck, un salón de videojuegos situado en la ciudad de Calumet, Illinois, que como dato curioso, este lugar se caracteriza por tener tanques llenos de agua con caras sonrientes, algo en lo que solo podemos decir es una simple coincidencia. Todo empezó en enero de 1981, cuando un jugador llamado Jeff Daly fue a su salón arcade favorito a jugar Berserk. Esto era algo habitual en él, ya que de costumbre siempre se situaba en las primeras posiciones con respecto a los puntajes. Un día logró 16.660 puntos, la puntuación más alta de ese salón de arcade. Friar Tuck, sintiéndose victorioso, procedió a buscar otro juego, pero tan solo unos pasos después sufrió un ataque fulminante al corazón, muriendo ahí mismo con tan solo 19 años. Manufacturers tell us that the overwhelming majority, about 85% of all the players, are teenage males. El 3 de abril de 1982, Peter Bukowski, de 18 años, de South Holland, Illinois, entró en la sala de juegos, uno de los pocos habilidosos en Berserk. Al superar el máximo puntaje de la máquina 2 veces, completamente orgulloso de su logro, dejó marcado su puntaje con sus iniciales, pero al darse la vuelta y dar unos pasos más, terminó colapsando. Uno de los trabajadores de la galería se acercó corriendo y comenzó a realizar reanimación mientras llamaban a una ambulancia. Peter fue trasladado de urgencia al hospital. El esfuerzo fue inútil. Había llegado sin signos vitales. Más tarde, se reveló que Peter Bukowski sufría de una afección cardíaca no diagnosticada previamente, llamada dislapsia arritmogénica del ventrículo derecho, e incluso había sufrido un ataque cardíaco leve e inadvertido unas semanas antes. Peter había
caminado hasta la sala de juegos después de visitar a un par de amigos y a su novia, un tramo considerable contando que ese día, además, estaba nevando, lo que dificultaba la caminata. Se cree que toda esa excursión fue lo que agravó su situación, y su emoción por el puntaje en el juego fue su detonante. Un costo bastante alto por dejar tu marca en Berserk. Pero no fue Eviloto quien mató a Peter, ¿o sí? Intruder alert, intruder alert. Humanoid data. Fue su condición cardíaca desconocida. Hay un artículo en la edición del 27 de abril del 82 del Chicago Tribune. Mark Allen, forense adjunto del condado de Lake, afirmaba que el ataque cardíaco pudo haber sido la combinación de una frecuencia cardíaca elevada, debido a la emoción de obtener una puntuación tan alta en Berserk, además de algunas cicatrices en su corazón, tejido, que habrían estado presentes mucho antes de que él entrara en la sala de juegos. Allen se cita en otra parte diciendo: ciertamente no queremos asustar a la gente para que se aleje de los videojuegos. Peter podría haber muerto en varias situaciones estresantes. Una vez tuvimos un niño que tuvo un infarto mientras estudiaba para un examen. Simplemente sucedió que murió frente a un videojuego, pero también es bastante interesante. Pasaron algunos años y Berserk ya había adquirido su fama, y a poco se aventuraban a gastar sus monedas en esa máquina. A poco de ser desconectada, el 20 de marzo de 1988, Edward Clark Jr., de 17 años, entró a este famoso salón y tras jugar varios clásicos de la época, se dirigió a la máquina de Berserk, donde había 2 monedas para jugar que aparentemente no eran de nadie. Decidió tomarlas para usarlas en esa máquina. Al terminar sus partidas y derrotar unos cuantos robots, y de ser derrotado por Eviloto, un joven llamado Pedro Roberts de 16 años se acercó a la máquina diciendo que las monedas eran suyas y comenzó la pelea, un altercado que en principio no llegó a más, pero cuando Clark salió del Free Art Talk con sus amigos, Roberts lo estaba esperando y lo atacó con un cuchillo. Edward Clark fue metido en la parte trasera del automóvil de su amigo y llevado al hospital, pero murió poco después de llegar. Se dice que Pedro Roberts fue declarado y procesado por el asesinato en 1990, condenado a 11 años de prisión. Era Berserk de nuevo tomando una vida más. Es curioso cómo estas muertes se convierten en una coincidencia, teniendo relación con ese videojuego. Muchos culparon a la maquinita en sí, dando así el comienzo a múltiples historias en la enorme comunidad gamer de los 80s y 90s. Sin embargo, siendo abogado del diablo de este videojuego, la primer muerte no fue más que una leyenda urbana, ya que mencionan que la puntuación no coincide realmente. Aquel famoso 16.660 de Jeffrey Daly no es más que una puntuación ordinaria, aceptada por uno de los campeones de dicho videojuego, Grant Teineman. Según Grant, puede hacerse ese puntaje generalmente en menos de 25 minutos. Lo que es verdad es que sí existió un Jeffrey Daly de Virginia y murió a los 19 años en el 81. Esa información se puede ver en el familysearch.org, pero la fecha de la muerte no coincide, ya que se dice que la muerte maldita de Berserk ocurrió el 12 de enero del 81 y el verdadero Jeffrey murió en mayo de ese año, siendo el único Jeffrey de Virginia que pasó a mejor vida en 1981. Además, cabe mencionar que Jeffrey no estaba ni cerca de una sala de juegos cuando murió. Este falleció en un accidente automovilístico. Entonces, no hay evidencia que sugiera que alguien llamado Jeff falleciera después de jugar Berserk. No así los otros 2 casos, que podríamos atribuir a una enfermedad cardíaca y a una pelea que se salió de control. Al final, sea como sea, el hecho es que Berserk quedó marcado en la historia como un videojuego maldito en los salones arcade de los años 80. Déjale acá abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, TikTok, dale like a la página de Bowser Geek y únete a la secta de Bowser Geek. Comparte este video y suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.